Bueno, entonces, ¿qué es un modelo estadístico? Un modelo estadístico es, yo tengo P variables regresoras y yo quiero reducir la incertidumbre de Y, porque igual Y es una variable aleatoria, pero resulta que ella depende de unas variables x1 hasta xp que se llaman regresores, ¿sí o no? O variables independientes también. Entonces uno lo que quiere hacer es reducir el riesgo y ver que lo aleatorio ya es este error y ya no es, y le reduzco todo esto de error. De hecho, de hecho uno puede decir que la suma cuadrada total de Y es igual a la suma cuadrada del modelo más la suma cuadrada del error. Esa se llama la descomposición de varianza. Cuando uno hace esa descomposición, se da cuenta que todo esto es lo que se disminuye la variabilidad total. O sea, esta es la variabilidad sin hubiera de modelo. Entonces, dice que la variabilidad total es la variabilidad de lo del modelo más la variabilidad del error. Si el modelo no me dice nada, pues me queda la variabilidad del error. O sea, Y es lo mismo que un ruido aleatorio. Pero si no, le reduzco toda la suma cuadrada media. ¿Sí es clara esa parte? Sí, sí, sí. Creo que esa la vimos en R cuando no recuerdo si era la clase que era como una línea recta y sobre esa línea recta se movían los puntos aleatorios que había. Ajá. Y eso es lo aleatorio, el error también. ¿Bajo qué supuestos funciona eso? Que la esperanza del error es cero, que la varianza del error es sigma cuadrado. Resulta que Ok. uno tiene, ¿cómo uno hace ¿para qué? Para encontrar los parámetros del modelo. Entonces uno lo que hace es proponer una función. Muchas veces es una función lineal o un polinomio o algo así de ese tipo. Mm, ¿Qué uno hace? Uno encuentra los que me reducen la distancia de Y con f de x. Y uno sí, encuentra que en esa es la la teoría, pérdida, ¿cierto? ¿O ajá, la no? función de Penrose, Lost. Ok. Sí, Lost. Muy bien. Entonces, eh, uno encuentra que la función que me reduce eso es la esperanza condicional de Y dado X. Y lo que uno modela es en sí la esperanza de Y dado X. ¿Sí? Ok. Entonces, uno lo que hace es especificar dónde pertenece F, que casi siempre es un modelo lineal, pero pues no necesariamente, yo le puedo colocar otra cosa. Y especifico las funciones a dónde va a pertenecer F. Y encuentro la que me minimice la función de pérdida. ¿Sí? Que traducida cuando yo tengo regresión es la misma suma cuadrada de los errores. Esto que es la sumatoria de los Y sub I menos el modelo que es la sumatoria de los beta sub J de X sub I y derivo y pues saco la derivada. Por ejemplo, uno puede tener X cuadrado, logaritmo natural de X sub J, raíz de X sub J y pues son en términos de estas variables. ¿Qué pasa? Que sigue siendo lineal porque yo coloco un intercepto más una pendiente asociada a x sub j cuadrado más un beta sub 2 asociado al logaritmo de x sub j más un beta sub 3 asociado a raíz de x sub j. O sea que el modelo aún sigue siendo lineal. ¿Sí? Porque Porque lo está multiplicándolo de forma lineal. ajá. No Aunque las tiene. variables sean cuadráticas, el modelo es lineal porque es lineal en los parámetros, ¿no? Y tiene una matriz diseño asociada. Entonces, Ok. ¿Una matriz de qué? Eh, diseño, diseño. ¿Diseño? Sí, se llama así una matriz diseño. Por ejemplo, Ok. la matriz diseño siempre tiene un 1, que significa el intercepto, la primera variable en todos, hasta x1n, y así hasta la pésima variable. Ok. Entiendo.
¿Listo? Y esa es la matriz de sigma. ¿Está claro? Ok, listo, perfecto. Entonces, mire, esta es la matriz de diseño. Una matriz que sus componentes son X o J. Este es el vector de parámetros, que es beta 1 hasta beta P. Ese es el vector Y, que es Y1 hasta Y, y el vector de errores. La suma cuadrada de la regresión depende de beta. Y yo quiero es minimizarla. Minimizarla. Entonces, ¿cómo la minimizo? Me queda la matriz transpuesto por X por beta es igual a X transpuesto por Y. Sí, entonces, si esta señora tiene inversa, paso la inversa acá y ya me queda el estimador mínimos cuadrados de beta. ¿Sí o no? Ujú. Mm, Y después de haber hecho eso, ya saco El estimador ah, mínimo cuadrado. Pero esto es de regresión normal, de regresión multivariada normal, múltiple. El blue, ¿qué significa? El blue significa, el best linear, no me acuerdo. exacto, the best lineal uniformly, Ujú. uniformly estimator. Estimator. The best lineal uniformly estimator. Eso es lo que significa el blue. Y el blue es bajo normalidad. ¿Sí? Ok. Entonces se comporta de Una pregunta, la de arriba sí no la entendí, la más arribita. ¿cuál? Eh, la derivada esa parte. Ah, bueno, saquémosle la derivada. Entonces, es la derivada. Esto yo lo puedo ver como y menos x beta transpuesto y menos x beta. Resulta que esto es la forma cuadrática. Y la derivada de la forma cuadrática, como la derivada del cuadrado es 2 veces la lineal, también funciona Ujú. así. Es 2 veces la Ok. lineal por la interna. Pero la interna, ¿quién es? ¿Beta? X transpuesto sería. Sí, o sea, es con respecto a beta, entonces queda lo que acompaña a beta, que sería X transpuesto. Porque la derivada es con respecto a beta. Entonces queda este 2, como esto es igualado a 0, lo puedo pasar y me queda simplemente X transpuesto Y menos X transpuesto X por beta. Ahí distribuye. Y paso al otro lado de este señor. Entonces nos queda X transpuesto X beta es igual a X transpuesto Y, que es lo que tenemos acá. Y ahí ya se despeja. Y ahí ya se despeja porque se pasa a la Pero inversa. por eso yo no me acuerdo de los derivados de matrices. Ok. Así, tranquilo. Así se deriva. Muy similar a cómo se derivan los números. Mm, La derivada de la forma cuadrática es 2 veces la forma lineal. La derivada de 12 de x cuadrado es 2x. La derivada de una forma cuadrática es 2 veces la lineal por la interna, que sería x traspuesto. Así se integran se derivan matrices. No sé si mm, hasta ahí vamos súper. sí, estoy bien. Bajo normalidad, el estimador mínimo cuadrado ordinario distribuye normal con media beta y con varianza sigma cuadrado x transpuesto x a la menos 1. Esto nos permite hacer inferencia, porque si nosotros tenemos esto, nosotros podemos hacer la estandarización de la normal multivariada, como le sacamos la raíz a esta señora y nos quedaría sigma cuadrado x transpuesto, bueno, podemos usar esta, sigma cuadrado x transpuesto x a la menos 1. Bueno, no mentiras, este sí sería x transpuesto x porque como es a la menos 1 ya, entonces a la menos 1 quedaría igual y el sigma cuadrado quedaría acá abajo. Y esto le multiplicamos el beta gorrito transpuesto y el beta gorrito. Y esto como distribuye chi cuadrado con P menos 1 grados de libertad. Entonces ya ahí puedo hacer inferencia. Pero ¿qué pasa? Yo nunca conozco a esta señora. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo recordar que, que la suma cuadrado del error sobre sigma cuadrado distribuye también chi cuadrado, pero n menos p grados de libertad. Entonces lo que yo puedo hacer es dividir sobre S
Y nos queda B gorrito transpuesto, X transpuesto X de gorrito, sobre, ahora ya no es la suma cuadrada del error, sino la estimada, que sería el cuadrado medio del error, que es la varianza estimada, el cuadrado medio del error, y eso ya va a distribuir un h cuadrado independiente sobre otro h cuadrado independiente, es una f con p menos un grado en el numerador y n menos p en el denominador. Y esta es la f. Entonces, ¿La F qué es? la distribución f para ver la significancia del modelo. ¿Cuál es Ok. la hipótesis en la f? Que beta es igual a 0, el vector beta es igual al vector 0. Hipótesis alterna es que el vector beta es diferente de 0. Sí. Ok. Ahí súper bien. Sí, 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 sí. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, bien, acá entonces, bueno, nos habla del problema de mínimos cuadrados. A ver, bueno, listo. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que en la vida real muchas veces hay unos problemas que se llaman los de colinealidad. ¿Qué es la colinealidad? La colinealidad es que estas pruebas se basan cuando el rango de las matrices son completos, o sea, las variables regresoras son independientes o no tienen dependencia significativa. Pero cuando hay dependencia significativa entre los regresores, debemos hacer un método que nos permita seleccionar cuál es chao, ¿sí o no? Sí. O sea, Eso es ¿cuáles betas? ¿Sí? seleccionar betas significativas. Ah, Entonces, esa ok. selección de variables se puede utilizar varios métodos. Uno puede hacer una reducción de dimensionalidad, eso lo puede uno hacer. ¿Cómo se hace la reducción de dimensionalidad? Por ejemplo, con un ACP, que estas diapositivas no nos habla, pero que nos va a tocar hacerlo en el trabajo. Un ACP y la regresión Rich o la regresión Garrote. ¿Qué es la regresión Garrote? Es la regresión Lazo, pero también se puede decir Garrote, ¿bueno? Ok. Es otra expresión de decir Lazo. El man, bueno, en clase nos mostró varias. Es que era como el Rich, Lazo, una que era como el. Ah, uy, no. Eran. No me acuerdo de la otra, era como. Net algo. Nesting Sí, LED. señor, Elastic Net. Ajá. Elastic Net, ¿Qué esas. es la Elastic Net? Es ponderar Rich con Garrote. Colocarle acá un ponderado y acá uno menos el ponderado. Ok. Eso también se puede hacer, sí, señor. Sí, eso lo vamos a ver con calma. Entonces, vale, cuidado. Una solución es ver cuáles son las significativas y ya. Otra es ver todos los posibles modelos que se puedan hacer, que son 2 a la P, los posibles modelos que se pueden hacer. Es la cantidad de que de muestras. P es la cantidad de variables regresoras, variables independientes. Hacer la Entonces, cantidad de como de betas que pueden haber. claro, de betas, exacto. Entonces tengo P regresores. ¿Cuántos posibles modelos de Y puedo hacer? Ah, pues tantos como subconjuntos de P elementos tenga. ¿Cuántos subconjuntos de P elementos tengo? Tengo 2 a la P, el conjunto es partes de esto. Ok. Entonces, bueno, eso es importante. Entonces, puedo hacer todos los posibles modelos, que eso es un método, ¿cierto? Ese se llama el método más saturado, el método saturado. De hecho, es mejor usar un stepwise o algo así. Pero yo puedo hacer todos los modelos y empezar. Bueno, hice los modelos de 7 variables, quito este. Ahora hice los modelos de 6 variables, quito este, así. ¿Sí? Puedo hacer un paso a paso, ir viendo qué variables quitar. Eso lo puedo hacer. Mm, Evaluando qué complejidad y evaluando información. Por ejemplo, recuerde el criterio de parsimonia. ¿Qué nos dice el criterio de parsimonia? escojamos lo que Una, lo más selectivo, lo que explique como el 90 y tanto por ciento del. exacto. Si tengo una teoría que se explica con sigma 1, tengo otra teoría que se explica con sigma 2, y
sigma 1, la cantidad de premisas es menor que sigma 2. Entonces, ¿cuál teoría es más fuerte, la 1 o la 2? ¿Cuál es Pues la 1, la que tenga menos variables. que tenga menos variable? Porque me Ujú. explica lo mismo, es equivalente. Entonces, eso es. Tenemos criterios de información, el R cuadrado ajustado, que lo que el R cuadrado ajustado me da es el porcentaje de varianza total reducida por el modelo, o sea, lo que Ujú. me reduce. El AIC, que lo que me hace es comparar una especie de verosimilitud, entre comillas, y también tomar el criterio de parsimonia. Y el BIC lo que hace es asumirme los parámetros como bayesianos y lo único es que le da un poquito más de relevancia a la parsimonia. Acá la parsimonia es lineal, acá es logaritmo. Eh, una pregunta, ¿y el SSR qué es? ¿Cuál? ¿El R ajustado? No, esto que dice SSR y lo que está dentro Ah, la del suma logaritmo. cuadrada total, que es, Ah, pero arriba dice SSR, ¿es lo mismo o es otro? Por voy. ejemplo, en el Ah, BIC, en el la suma logaritmo. cuadrada de la regresión sobre la suma cuadrada total. Recuerde que yo ya he dicho Ok. que la suma cuadrada total se puede descomponer como la suma cuadrada de la regresión más la suma cuadrada del error. Entonces, Ah, ¿cómo hallo el porcentaje? El porcentaje de variabilidad explicada por el modelo. Entonces, cojo la suma cuadrada de la regresión y lo divido en la suma cuadrada total y eso me da el porcentaje. Por eso es que se divide en ellos, mm, el porcentaje de. entiendo. ¿Listo? Ok, Estos son criterios que nos ayudan a seleccionar el mejor modelo. Esto también lo podemos revisar. ok. Bien. Bueno, entonces uno más o menos tiene que tener la regla básica es Pero que con ese criterio compara para mirar hasta qué punto puede mirar aceptar. cuál es el mejor modelo. Ahorita igual lo vamos a hacer, o sea, lo vamos a hacer en el bueno, en donde nos toca hacer. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, con Stepways. En R, usted lo que hace es hacer el modelo, ¿no? Y acá colocar la función step y mete usted el modelo. Y eso le va hallando todo el step. Ta, 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 ta. Y el step usted le puede meter qué criterio coge. Hay criterio. Recuerde que hay 3 criterios. Criterio. Entonces usted le da igual y digamos, por ejemplo, usted le puede colocar B y C. Entonces a usted le va a seleccionar el mejor modelo con B y C. Mm, Hagamos un ejemplito. Vamos a hacer, de aposta, vamos a hacer unas variables un poco correlacionadas. el R si quiere puede quitar un poquito de eso. Pues la pantalla del portátil es grande. Ah, listo. Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos acá el X, tenemos acá el Y, tenemos el plot, ahí lo tenemos. Resulta que yo tengo un modelo. Yo tengo el plot y le hago un modelo, que es este. Ahora yo quiero seleccionar el mejor modelo. ¿Sí ve que se parece a una línea? Ujú. Sí, Veamos a sí. ver si el mejor modelo es una línea. Entonces usted le coloca step, que significa paso en inglés, step, del modelo, y le colocamos criteria. Entonces, mire, acá sale. Ambos, que es stepways, Ujú. backward, que es hacia atrás, forward, que es hasta adelante. Por defecto, él va a tener direction bot, que es stepways, ¿sí? Direction igual bot. Entonces, ¿qué es lo que hizo acá? Él dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitarle la variable x y vamos a ver el IC. Resulta que acá dio 683. Y vamos a quitarle el x cuadrado y dio 1400 tanto. Para mirar como un análisis de sensibilidad. Exacto. Y el Ah. completo da 526. Entonces, si Mm, nosotros miramos, si yo le quito el x
no cambia sube y tanto. no baja. Si yo le quito el x cuadrado, sube y no baja. Mm, Y la idea es, para yo poderla quitar, es que baje la información. Porque si usted ve, o sea, el criterio es que la IC sea el más chiquito, ¿sí? O, el más grande es mejor. Porque mire, ¿qué es el IC? Veamos qué es el IC. el acá hay que el más positivo es. Exacto. Entonces, mire, acá tiene la suma cuadrada de la regresión. ¿Sí? Ujú. Entonces, por eso, ese es el... Qué pena, no, no, no. Entre más pequeño sea es mejor. Mm, O sea, mire, si yo no le quito ninguna variable, el IC está bueno. Si yo le quito a X, se sube. Y si yo le quito a X cuadrado, se sube aún más. Entonces me dice, deje las dos porque estabiliza el IC. mm, Pero ahora, si yo le coloco más y al cubo, o sea, más la variable al cubo, vamos a ver qué sale. El modelo externo. Entonces, mire, ¿cuál es lo que me sale? Al principio me sale todo el modelo, ¿no? Y igual a X más X cuadrado más X cubo. Todo completico tiene este IC. ujú. Perdón. Si yo no quito ninguna, tiene Ah, ok. 531. Y si yo quito X al cubo, tiene 529. Ujú. Me lo bajo incluso. O sea que me Mm, dice, quite cuál. el X al cubo. Quite el X al cubo y no quite más por ahora. Quite el de menos IC. Ahora, Mm, siguiente paso. Si yo no tengo ninguna, tanto. Si yo le sumo al I3, entonces me da tanto. Si yo le quito el X, me da este. Y si yo le quito el cuadrado, me queda este. Entonces, ¿cuál me tiene el menor IC? pues sigue siendo el que tiene como ningún cambio, o sea, el X más el Ningún X cambio. cuadrado. Pero ojo que acá ya quité el X3. Entonces me dice que ahora el modelo es X más X cuadrado. O sea, me dice, quédese con este. Incluso se le Mm, dan a uno listo para copiarlo acá, es decir, modelo definitivo y control C. Y ya se le dan a uno listo. Y antes uno sumaría del modelo definitivo. ¿Sí? Y ya le da uno que este significativo, este significativo. ok, entiendo. Ese es el stepwise. El stepwise es una forma usando los criterios A y B, A y C y B y C. Uno en el step, uno puede en el stepwise, uno puede, en el step tiene background, trace, kept, scale, uno puede definir si es background o forward. Ya vamos a ver qué es eso. Entonces, forward es hacia adelante. Entonces, ¿yo qué hago? Yo empiezo, si yo les picho forward, venga, ¿qué pasa? Y mira usted qué es lo que sucede acá. Tengo el modelo. Ahora Ujú. le digo method, perdón, method no es, ¿cómo es que es el step? Ah, direction. Direction. Y le coloco forward. Perdón, se me fue una de acá. Ya. Entonces, mire lo que hizo en forward. Él empezó Sí. Él empezó, ¿y por qué me tiene todas de una? Venga a ver, porque forward es que empieza con una y luego voy añadiendo. Venga a ver, le colocamos backward a ver qué sucede. Va. A ver, backward. Empieza con todo el modelo y le voy quitando. Pero si usted ve Ujú. acá, no le voy sumando el X3. Cosa que en el stepways, ambas vías, si usted ve, le iba sumando el Mm, X3. O sea, ah, le ok. iba quitando uno, pero le iba sumando el X3 a ver cómo se comparaba. O sea, es quita y pongo, quito y pongo, quito y pongo. Yo como que voy quitando de ambos. Exacto. El badware es, tengo todo completo y voy quitando. Ah, no me sirvió el X3, lo quito de una y quedo con dos. Y acá me sirvieron ambos, entonces los dejo ambos. ¿Sí? Ese es el badware. Y el forward, sí, no sé por qué no me funciona acá, pero es, cojo y voy colocando, solo hago el modelo con una variable y cojo la que mejor me prediga de esas variables.
Ah, Luego ya ahora le entendí. añado otra variable y cojo las dos que mejor me pegan esa variable. Luego la tercera y así. Ese es el forward y backward. ¿Está claro el forward y el backward? Sí, 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 eso los entendí. Súper bien. Eso nos va a tocar hacerlo En el en el taller. trabajo. Sí. Sí. Em, ¿Dónde está? Acá usted busca, entonces control F, step, GLM, entonces nos dice que escojamos con el mejor criterio del IC y del BIC. ¿Dónde es que sale eso? El GLM, GLM, haga un PCA para la lazo, un árbol. Ah, no, mire que este no. No, pero sí, lo más probable es que nos toque. Seleccione las mejores variables, entonces hace uno puede hacer eso. Otro método es usar el método de la regresión Rich y de la regresión Lasso y de la regresión ElasticNet y en general de la regresión Perriesco. ¿Qué es eso? Resulta que yo lo que quiero Ese es, también sirve para escoger como el x al cuadrado y el x al cubo. ujú, Igual que con sí, este. Ok. es con ese. Entonces, póngale cuidado. Lo que yo voy a tener, voy a escoger la suma de cuadrados del residuo, pero Rich. ¿Qué es eso? Entonces, eso es la suma de cuadrados normal, desde igual 1 hasta n, de los y sub i menos el modelo, evaluado en x sub i. Recuerde que este x sub i colita es que son todas las variables regresoras. Pero le sumo algo. Y ahora lo que le voy a sumar es la norma del vector beta al cuadrado. ¿Por qué le sumo eso? Porque yo lo que quiero es que estos, ver exactamente los significativos, entonces los que me inflan esto. Si yo veo que algunos son cero, pues esto los elimina y no los tiene en cuenta. Entonces, por eso es muy importante la regresión Rich. Pero veamos algo bien chévere de la regresión Rich, y es que se puede escribir de una forma bien chévere. Acá va por una constante K. Mire, entonces esto Y sub i, pues se puede escribir como Y sub i. El modelo se puede escribir como X sub i transpuesto por el vector beta. Y el K se puede escribir como K, la norma al cuadrado es beta transpuesto por beta. Entonces, ¿qué puede uno hacer acá? Si uno deriva con respecto a beta, entonces acá le queda dos veces la forma lineal, o sea, dos veces y sub i menos x sub i transpuesto beta, que pues es x, símbolo como x, la matriz x. Y entonces acá la interna, ¿cuál sería? X transpuesto, igual que en mínimos cuadrados, pero ahora derivo este cuadrado, este cuadrático. Sale la constante y me queda dos veces beta, igual a 0. Paso el 2 y se cancela y me quedaría X transpuesto Y menos X transpuesto X beta más K veces beta, igual a 0. Entonces acá saco factor común beta. ¿Y qué me queda de factor común de beta? Me quedaría X transpuesto X, acá factor común del K, ¿cierto? Y como es factor común de una matriz, entonces la idéntica, por beta igual a X transpuesto Y. Y entonces esta es la que pasamos a invertir. Si usted vio, en vez de X transpuesto X de una vez, le sumo K veces la idéntica. Y eso es la única diferencia que yo hago. A la menos 1 por X transpuesto Y. Y ese es el beta rich, que ya lo que va a pasar es que no va a ser sesgado, pero lo que va a hacer es que me va a reducir la varianza y también lo otro es que bajo esta regresión me va a ver las variables que no sean significativas. O sea, todo eso es como una derivación, ¿cierto? Como una, sí, una derivación igual a cero.
y hay el beta, ¿cierto? Exacto. Y hallar Ok. el beta lo mismo, pero con esta restricción. Una cosa, ¿cómo escoge uno este K? El que también me reduzca el Mm, límite de insesgamiento, porque uno tiene dos cosas. Uno tiene que la suma cuadrada del error es la varianza más la distancia o sea, uno tiene que el error cuadrático medio de un estimador es igual a la varianza del estimador más el sesgo al cuadrado. Entonces, ¿qué ok. pasa? Uno va escogiendo acá, uno tiene acá, ya tiene uno el estimador, uno va escogiendo acá y va viendo que tengo que sacrificar algo. Este es el que me minimiza el error cuadrático medio, ta. Y aún así, este es el que me minimiza el riesgo, el sesgo, porque entonces yo acá tengo sesgo, por ejemplo, y yo acá tengo varianza. Yo lo que hago es sumar la varianza Las y el dos. sesgo y me da lo que es el error cuadrático medio. Entonces, al minimizar, minimizo tanto la varianza como el sesgo. ¿Sí? Entiendo. Porque el problema es que ese sesgado, ¿no? Ese es el lío. Entonces, acá está el ejemplo, el argumento mínimo de Rich y la penalización. Entonces, acá explica cómo escoger eso. Entonces, mire, acá está bueno porque podemos ver qué sucede. Resulta que el mínimo cuadrado es que este El, señor, ok. este señor es insesgado, ahí se ve. Mientras que el Rich tiene mínima varianza. Eso es lo que tiene un Rich. Pero no Pues yo es no entiendo qué es lo que esa bola, ese círculo en la gris que varianza. significa. Ese círculo es la unidad. Ok, es un ciclo unitario. Exacto, es ver dónde yo rechazo la hipótesis nula de significancia. ¿Sí? Ujú. Entonces yo rechazo si es cero. Entonces esta es una vecindad de cero. Listo. Como beta mínimos cuadrados y el elipse con esta significancia, por ejemplo, no me Mm, cae y no se intersecta con este círculo y no me cae en este círculo, entonces, ¿qué digo? Que el beta es significativo. ¿Sí? ok, El o modelo sea, es estadísticamente significativo. la hipótesis nula ahí es que no es significativo el beta. Ujú, No es significativo. O sea que si está por fuera es significativo. correcto. Ok. Y pues el Rich queda como en la frontera. Descripción gráfica de la Mm, estimación bit Rich en dos dimensiones. Entonces miremos ah, a ya una entendí. cosa, no produce precisiones más precisas, porque de hecho es sesgado, ¿no? Sino Mm, que produce con menos varianza, ¿sí? Dice, a menos que el verdadero modelo sea raro o esparso, mayoría de coeficientes nulos. Sin embargo, si bien al aumentar lambda hay mayor penalización, los coeficientes se contraen hacia cero y ninguno de ellos vale exactamente. Entonces, en lambda hay que buscar un equilibrio. Tampoco es que todos se me hagan cero. Eso, ¿cómo lo hace uno? A lo empírico, buscando ese, ese lambda. Ahora vamos a ver la regresión garrote o la regresión lazo. Entonces, yo quiero minimizar esto, pero ahora sujeto a solo la suma. mm, Eso es lo que yo tengo. ¿Sí? Entonces, el garrote es ese coeficiente multiplicado por J, estos coeficientes. Entonces, ¿qué pasa? Yo le doy una penalización al beta. ¿Cuál es la mayoría que se usa? 1S sobre la varianza de X o J. uy, espere un segundo ahí. ¿Cómo lo de la penalización? ¿El SCJ es la penalización que se le da al Sí, beta? que se le da al beta. ¿Por qué? Porque es que resulta que en mínimos cuadrados ordinarios yo no considero la varianza. O sea, si por ejemplo yo estoy hablando de Mm, kilos y de pesos, sí. pues los 2 kilos es harto. Por ejemplo, si estamos hablando de hierro, pero pesos, estamos hablando de 2 millones de pesos. Bueno, Entonces, no, ¿qué va a perfecto. pasar? Los kilos no van a ser significativos porque la variable peso se me va a llevar todo. Entonces, si Mm, yo coloco una constante que me regule eso, por ejemplo, 1 sobre la desviación estándar de la variable x o j, que es la que más se usa,
Ok, me va a sí. estandarizar esto. Entonces, esto me va a quedar en escala, por ejemplo, 1, y esto me va a quedar en 1. Entonces, ya cuando tenga dos unos, pues ya no me va a alterar. Eso es lo que El hace modelo. la regresión, ¿sí? Ok. ¿Sí? Entonces, a medida que, entonces, el C sub J es ese, ese nivel que me ayuda a... Pero ese lo escogemos nosotros o hay una fórmula. Sí, la Sobre... mayoría de veces es uno sobre S sub J, o sea, la desviación de los X sub J. Es una Ah, ya. regresión Ese es el- estandarizada, sí. Ok. Listo. Bueno, vamos a ver ahora sí la lazo. Esta es diferente, esta, qué pena. La garrote no es la misma lazo, la garrote es la de mínimos cuadrados ponderados. ¿Sí? Ok. Y ahora sí vamos a ver la lazo, que es la misma Rich, pero con norma absoluta. Entonces, ¿qué pasa? Ya en vez, mire que antes era sujeto a estos al cuadrado. Ahora no es a esos al cuadrado, sino a esos. En Un ese valor caso, absoluto. exacto, en valor absoluto. Es muy similar a la Rich, la lazo. ¿Sí? Ajá. Sino que en la lazo muchas veces se puede minimizar igualando a cero. Esa es la ventaja como de la lazo. Pero es muy Mm, similar a la Rich. ¿Qué ocurre? Entonces, el problema de la Rich es que al cuadrado, si los números son pequeños, decrecen rápido, pero no se hacen iguales a cero, mientras que acá sí se pueden ser iguales a cero los coeficientes y me facilita un poco esa escogencia de los betas significativos. Entonces, esta minimización, si no se hace matemáticamente, sino numéricamente, ujú. ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se propone un grupo de betas y se mira más o menos los betas que me minimizan y lo aproximo numéricamente. La lazo, ¿qué norma tiene? Tiene una norma cuadrada, ¿sí? Ok. Entonces, mientras que el mínimo cuadrado ordinario es una elipse, este tiene una norma cuadrada. Entonces, es eso, sumar una norma elíptica con una norma cuadrada, pero tiene sus ventajas. En este caso, mire que esto no ocurre, ¿sí? Y por eso es que no se puede hacer eso de hallar beta lazo es igual a... No, no, eso toca numérico, ¿sí? Ese es el problema de la lazo. Ujú. Pero la lazo es lo mismo. En general, uno puede hallar una regularización que dependa de beta y haya un beta regularizado, minimizando esto. Entonces uno puede hacer, por ejemplo, regresión per riesgo. O sea, ya vimos que la norma de beta 1, o sea, la norma es lazo. La norma al Sí. cuadrado es como, Esa sí, es la del garrote, ¿no? Ah, no me interesa. la lazo es beta solito, Rich. Si yo pondero ambas, por beta más 1 menos alfa por beta al cuadrado, eso es lo que se llama elastic net. Elastic Neck. Pero y entre la del garrote, ¿cuál es? La del garrote es la que nosotros dividimos estos x sub i sobre sigma sub j. Ah, como que los normaliza. Ajá. Sobre los Que le ponderé. mete el CJ, que le mete la Que le penalización. mete el CJ, la penalización y el equilibrio para que Mm, no me elimine todos. Pero yo puedo hacer una de general per reach. O sea, no se llama reach, sino per reach. En español, per riesgo, ¿no? Per reach. ¿Qué es una per mm, reach? Una per reach es que hago la norma a la P. ¿Qué es la norma a la P? Es la sumatoria del valor absoluto de los betas sub J, pero a la P. Eso también se puede hacer. Sino que ah, o las sea, más usadas no es tan necesario irse a este punto, a menos de que yo quiera, pum, que crezcan rápido si son pequeños. ujú, Porque es que si un número es menor a 1 y lo elevo a la P, ¿qué va a pasar? decrecen Te crece más mucho. rápido. 0.01 elevado a la 7. 1 por e a la menos 14, o sea, 0. ¿Sí? Mm, Entonces, mire, acá nos está diciendo que uno puede hacer en general Q-Rich. ¿Sí? De este caso se también conocen como estimadores Rich, en general de orden Q, o Q-Rich. Ah, esos son los que lo eleva a Ujú. la potencia. Ya Estimadores se lo. Rich. Qué pena. Ujú. Eso. Y estos ya los estimas a la Q, los eleva a la Q. Pero eso ya toca con métodos numéricos. El único que se puede asociar es este.
X transpuesto X menos K veces la idéntica a la menos 1 X transpuesto por Y. Y este es el estimador Rich. Ok. O 2 Bridge, que es un caso de particular de esto cuando Q vale 2. Ok. Este es el único caso que yo lo puedo estudiar así. De resto toca con métodos numéricos. Ah, o sea que se puede derivar y Ujú. eso Que se pueden como bueno, derivar de forma analítica. Entonces recuerde, Q igual a 1 lazo, Q2 igual a Rich, combinación de los dos net, Elastic Net y pues Q en general. ¿Sí? mm, Si Q tiende a 0, pues el mínimo al cuadrado, etcétera, etcétera. Entonces mire lo que sucede. La norma cuadrática es el círculo, la norma 1 es el rombo y ya los otros, a medida de que se van acercando a 0, pues decrecen, porque si está por acá, ya va decreciendo. ¿Sí ves? Si yo le aumento, ujú. pues bueno, ahí se puede Pero, visualizar eso. cuando el cubo se vuelve más grande. Más pequeño, espere. Ah, Más pequeño, más pequeño. Sí, más pequeño. ok. Cuando se ve el más grande, entonces sería así. Trun, 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 trun. Ah, ya. Se vuelve como... Y cuando es el límite, ¿cierto? Es el cuadrado. Ese sería el límite, que es Ah, la norma que a veces lo llaman L infinito, el cuadrado. L1 es el rombo. Y todos los de la mitad son circulares hasta el infinito, que es el cuadrado. ujú. Bueno. Bueno, acá está la Elastic Net. Entonces, mire la Elastic Net. Nosotros vamos a penalizar la suma de cuadrados normales más una ponderación de la lazo más una ponderación de la Rich. Y eso es lo que se llama como regresión Elastic Net. La verdad es Ok. muy, muy nueva, del 2005. No, Sí, hace poco. no es vieja. Pero pues a partir de esa, entonces ya usted puede combinar muchas, ¿sí? Ujú. ¿Qué tiene ventaja esto? Que yo, como ya tengo métodos computacionales, porque es que antes era solo la Rich y ya, eso era lo máximo. Pero porque yo tengo una expresión matricial beta Rich, ¿cierto? Es igual a X transpuesto X menos K veces la idéntica por X transpuesto Y, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ya no necesitamos el método analítico, que es que ya tenemos un R, Python. Entonces ya uno esto lo puede hacer computacionalmente, puede maximizar y encontrar betas, lambdas, O sea, betas. ahí con ese modelo uno, el lambda uno y el lambda 2, ¿cómo se encuentra? O sea, ¿cómo halla el valor del lambda 1 y lambda Computacionalmente, 2? computacionalmente, con esta Y el forma que beta yo lo también. tengo, minimizando el cuadrado medio del error. O sea, minimiza ese cambiando el lambda uno y que el lambda 2, que se supone que es como, lambda 2 no es igual a uno menos lambda uno o es una ponderación. Sí, sí, tiene. La condición es que, sí, la condición es que estos dos señores sumen uno. Ah, ok. Y el BJ también yo lo estimo, o sea, ese también Ese también se estima. ¿Sí? O sea, ¿yo qué hago? Yo coloco lambda 1 y lambda 2, ¿sí? ¿Vale? Que cómo funciona ese método numérico. Yo coloco, espere a ver si acá abrimos un tablerito y vemos eso. ¿Qué hago? Yo coloco muchos valores de lambda 1 y valores de lambda 2, ¿sí? El computador hace eso, entonces coloca acá números, muchos, ¿sí? Ujú. Entre 0 y 1. Coloca una malla, Ya, ¿sí? ok, Ahí está sí, claro, ¿sí o no? sí, ahí como que hace Ahora, un poco con, de números, sí. con base en esos lambda 1 y lambda 2, cada uno de los que yo coloqué, minimizo la suma de cuadrados de los y sub i menos x sub i transpuesto beta, más el lambda 1 que está acá dado por la norma lineal, más el lambda 2 por la norma cuadrática. Ah, Y entonces ok. acá hallo unos betas. Y esos betas me dan una suma cuadrada del residuo. Ah, listo. Ah, Acá, con este y con este, minimizo otra vez esto y hallo una suma cuadrada del error.
Acá ahora, con este y con este, minimizo esto, hallo un beta y ahora hallo la suma cuadrada del error. Ahora, con este, así sucesivamente hasta el último, obviamente estos son cientos de miles de iteraciones, con este beta hallo la suma cuadrada del residuo y minimizando esto, hallo el beta y con ese beta hallo la suma cuadrada del error. Ahora miro cuál tiene menor cuadrado medio del error. Ese que tiene menor cuadrado medio del error es este. Ah, listo. Ese es el beta Elastic Net. ¿Sí? Ah, ok. Lo mismo Ok. pasa con Rich y con Lazo, sino que con Rich, entonces tengo el lambda, solo un lambda, reparto los valores posibles para lambda chun, minimizo la expresión sumatoria cuadrada de los residuos más la norma de beta al cuadrado multiplicado por ese lambda. Cuando yo tengo este valor lambda, lo reemplazo acá, minimizo toda esta expresión y me da un beta y me da una suma cuadrada del residuo. Cuando yo tengo este, lo reemplazo acá, minimizo, me da una suma cuadrada del residuo. Y escojo ese que me minimice esta suma cuadrada del residuo. ¿Sí? Y ese es Entiendo. el beta rich. ¿Sí? Entonces toca Ok. que, si usted ve, no, bueno, aunque bueno, el rich, sí es el rich no es necesario hacer esto porque el rich tiene algo y es que yo ya lo tengo, ¿no? Que yo tengo la SP. Claro, no, yo ya Es el tengo las método cosas. numérico. Entonces simplemente tengo es que poner muchos Ks. No, pero igual tengo que colocar el K, ¿no? Entonces, estos son lambdas, no, son Ks. En la rich se llama K. Entonces, coloco los Ks, reemplazo los Ks, voy hallando el beta y escojo el que me minimiza al cuadrado. Y listo. Así funciona. ¿Listo? Entonces, esto es con métodos numéricos para hallar esos parámetros. No sé si ahora sí está clarito. Sí, ya está mucho más claro, porque pues, verlo en las fórmulas, pero yo me imaginaba cómo era que se aplicaba eso dentro del programa, dentro del modelo. Pero ya entendí la razón de las fórmulas. Una cosa bien buena es que eh, esto también se halló en el 2005 y es que simplemente la penalización rich es lo que yo necesito multiplicarle a beta. Eso es lo que es mágico de la Elastic Net, que este es el mínimo cuadrado. Me dice que es simplemente el Elastic Net es 1 más el ponderado de la regresión rich, de la parte rich. Y ya. Entonces, eso es muy bueno, porque entonces usted simplemente lo que hace es colocar los lambdas 1 y los lambdas 2, trun, trun, ver cuál me da menor suma de cuadrado con esas minimizaciones y coger ese lambda 2 y reemplazarlo acá y listo, ya tiene el estimado. Entonces, eso es una cosa. Ok. El B estimado para la regresión. Exacto. Eso es una Ok. ventaja súper, súper grande. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? El modelo aditivo Lazo. Entonces es ir ponderando cada beta sub j por un. Aparte de tener un ponderador Lazo y ponderando, también se puede Por un hacer peso. con Rich. Ajá. También se puede Ah, hacer con Rich. Y bueno, etcétera. Hay, digamos, métodos más sofisticados. Método de SCAD, etcétera, etcétera, pero eso no. Modelos lineales generalizados. Eso también sí lo vamos a usar, ¿no? sí, claro. Los Entonces, GLN. lo que nos ayuda a los modelos lineales generalizados es ver cuál es la familia exponencial. Entonces, la familia exponencial se escribe de la siguiente manera. Se dice que x distribuye f de x con f de x perteneciente a la familia exponencial. Sí, solo sí. F de y, coloquémoslo para que sea honor. F de y se puede escribir de y dado teta y phi como la exponencial de, y por teta menos b de teta sobre
A de phi más C de teta, phi. Eso es lo que se llama la familia exponencial. ¿Qué ventaja tiene? Que si usted encuentra una función de esa manera, resulta que usted, haciendo esta transformación b' de teta, encuentra que el espacio parametral de esto es los reales. Entonces, este señor usted lo puede modelar de forma lineal. Por eso es que se llama lineales generalizados. Porque esta distribución puede que el parámetro no sea lineal, pero con ese beta prima yo puedo convertir ese x transpuesto beta para lineal generalizado. Entonces, digamos que eso es muy bueno. Ahora, Ok. yo puedo hallar la verosimilitud. De hecho, esto es un poquito más estricto. Esto se debería llamar la log verosimilitud penalizada, porque acá yo le estoy sacando la sumatoria de los log, de las funciones de densidad, menos n veces sumatoria de los pi del ángulo. Entonces, ¿qué hago? Acá yo estoy penalizando no la suma de cuadrados, sino la verosimilitud. Es otro método. Acuérdense que para estimar hay muchos métodos. Está el método de momentos, ¿cierto? Ok, sí. El método máximo verosímil, que es este, entonces verosimilitud, ya El máximo verosímil es coger ¿cómo es la productoria. la multiplicación de las distribuciones? La multiplicación de Exacto. Pero entonces si yo le saco logaritmo, el logaritmo Ujú. del producto es la suma de los logaritmos. ¿Sí lo ve acá? Ok, es la multiplicación de las densidades, ¿no? De las densidades. Ahora, si yo le saco el logaritmo, me queda la suma de los logaritmos de las densidades. ¿Qué es esto? Esta es Y la eso lo log. igual a cero y lo derivo algo así. Lo derivo y lo igual a ser correcto. El máximo verosímil, mínimos cuadrados, ¿cierto? Eh, mínimos cuadrados con Eso. penalizaciones, que por ejemplo lo de Rich, Lazo, etcétera. Y pues hay Mm, muchos más métodos, ¿no? Están los métodos robustos también, los métodos no paramétricos para estimar, etcétera. Hay muchos métodos para estimar. Pero entonces mire que usted puede a la máxima verosimilitud también penalizarla. Y penalizarla con lo mismo. Usted puede penalizarla acá con una Rich, con una Lazo, etcétera. Pero a la verosimilitud. pero esa penalización ya es con métodos numéricos, o sea, no se puede hacer así. Sí, no, todo esto ya es con métodos numéricos. Todo esto ya no es que derivo y que hago lo matemático, no. Eso Mm. funciona en lo bonito. Por ahí en la Rich, en mínimos cuadrados sencillos, pero ya cuando penalizo y cuando hago todo eso, entonces tengo que hacer el método que yo le dije. Eso hace allá, el R hace toda una mano de iteraciones y busca el mínimo en toda esa mano de iteraciones. Eso Ah, ok. es. De hecho, eso tiene un nombre, acá debe estar, eso debe estar acá en un segundito, hay unas notas de clase, eso se llama simulación estocástica. Y eso, ese tema es muy importante, yo no sé por qué esto está tan demorado. Bueno, ahí se quedó. Pero bueno, sigamos acá. Si están teniendo con las diapositivas, es mejor cuando yo escribo. Sí, 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 no, ya me quedó más claro lo que vimos hoy. Súper bien. Súper, súper bien. Esto ya es métodos bayesianos, esto es un poquito más fuerte, ¿no? Esto es un poquito más fuerte porque entonces yo tengo que y dado beta y sigma cuadrado, pero aparte a beta y a sigma cuadrado les doy una distribución, que en este Ok. caso es equivalente, entonces yo tengo que P de y dado beta, sigma cuadrado y x es proporcional a esta exponencial. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que hacer es con esta distribución ver ahora sí cuál es los cuantiles de esta distribución y hallar, por ejemplo, un intervalo de confianza o la mediana. Entonces, colocar la mediana en la mitad o la esperanza en la mitad y colocar los cuantiles, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la estadística bayesiana? Que si usted ve, mire lo que pasa. Beta, dado el resto, tiene una distribución. Sigma cuadrado, dado el resto, tiene una distribución. En este caso, Ujú. sigma cuadrado es gamma inversa, acá digamos es chi cuadrado inversa, que es un caso particular de una más general que se llama la gamma inversa. Y bueno, es un poco más pesado, ¿no? La estadística bayesiana es más fuerte, ¿no? Es una cosa más, más interesante. Bueno,
Listo, entonces, en R, creo que sí, el software que usa es R, ya no me acuerdo, espéreme, yo rectifico. Creo que sí. Ok. Entonces, en R, ¿qué uno hace? Uno tiene, por ejemplo, la técnica Rich, uno puede usar el MAS o el GLMNet para, para la, ¿para qué? Para la no negativa, ¿cómo se llama? La garrote no negativa, entonces uno puede usar el LQA o el OEM. Para lazo, uno usa Lars o GLMNet. Si quiere, veamos con este X y con este Y, hagamos una lazo. Entonces, ¿cómo es? Lars, ¿sí o no? Pero se tiene una librería. Modelo. Modelo lazo. O modelo rich. Entonces, esa se hace con más, pero creo que necesita la librería más. Library. Más. Eso se hace así más. Y ahora sí, la librería la función de la librería más es, acá nos dice, ¿dónde está? Nos dice que es glmnet. Entonces acá colocamos modelo rich. A ver qué diferencia hay. Modelo rich glmnet. glmnet. Entonces colocamos y explicado por x. glmnet. Toca revisar con más calma, de pronto lo estoy copiando mal. glmnet. glmnet. De la librería más. Tocaría revisarlo con más calma de esa parte, porque no sé por qué no lo hago. Ahora no sé si esto. Ah, sí, disponibles en R para ajustar. Bibliotecas disponibles. Ah, bibliotecas. Entonces, sí, esto toca, esto toca buscar la función a ver cuál es la rich. Pero bueno, hay varias, ¿no? Ahí Ah, está la Lazo, la Rich, la Elastic Network, etcétera, etcétera. No sé si hay dudas. no, estoy bien, estoy bien. No, yo creo que ya me aclaré un montón de cosas. Esto me parece muy útil saberlo. Creo que las otras materias que quedan de electivas no hubiéramos podido explorar cómo esta vaina. Súper, sí, teoría de modelos es muy buena. Entonces, claro, esta vaina suena chévere poderla, o sea, conocerla, porque en las otras electivas, la otra electiva ya es mucho más, es financiera, es de productos Ya. financieros, entonces ahí no se ve casi nada de estadística. Sí, no, esto es una belleza. Está bien. Esta vaina sí es bueno porque creo que yo podría coger el código y correrlo y ya, pero no me quedo con los huecos de que Ya, no sé cómo se usa, cómo se relaciona y toda esa vaina. Entonces, listo, ¿no? Pues dejemos hasta acá, si listo, va quiere. a colocarle entonces pausa. Ujú.